Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Estamos aquí, Señor, bajo esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, el único lugar donde podemos encontrarnos contigo, Señor, donde tú puedes aceptar nuestro sacrificio y podemos, Señor, conversar, hablar, y tú puedes expresarte a nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo, Señor, tan apremiante que tú nos has dado, Señor. Padre Celestial, estamos, Señor, bajo expectativa, Padre, de lo que tú vas a hacer en esta hora, Señor. Esta mañana bendice cada corazón, cada vida, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Oramos por los hermanos que están enfermos, que ellos puedan ser restaurados, puedan ser sanos, Señor. Tú seas propicio, Padre, a cada uno de ellos, Señor. En esta mañana, Padre, tú puedas ayudarnos, Señor. Oh Dios del cielo, tu palabra dice, Señor, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos bajo expectativa de eso, Señor. Oh Padre Celestial, también tu palabra dice, Señor, que los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán, correrán y no se cansarán. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Oh Dios del cielo, que tú puedas fortalecernos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que van a escuchar esta grabación, que sea de gran bendición para ellos también, Señor. Ayúdalos a todos, Padre Celestial, porque estamos dependiendo completamente de ti, Señor. Toma el control de este servicio, del inicio hasta el final, Señor. Padre, que sea tu palabra saliendo, Señor, y tu Espíritu Santo la pueda llevar a cada corazón, a cada vida, Señor. Concédelo, Padre Celestial, que al terminar este servicio, Señor, podamos salir fortalecidos, llenos de gozo, Padre. Podamos decir como esos caminantes de Maús, Señor, que ardían nuestros corazones mientras tú, Señor, hablabas la palabra, Padre. Gracias, Señor, te damos, y quédate con nosotros, Señor. Bendice el culto en Jinotega también, Padre, y en cada lugar donde tu palabra está siendo predicada, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo, este momento, hermano, que nos concede. Quizás ya son los últimos cultos que vamos a tener. Esperamos, ¿verdad?, que pronto, hermano, esta gran batalla termine. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Mientras llega ese tiempo, tenemos que prepararnos para esa hora, ¿verdad?, gloriosa, hermanos, que estamos anhelando. Bendito el nombre del Señor. Esta mañana vamos a tener bautismo después del servicio. Tu hermanita Camila, ella ha expresado su deseo de bautizarse, y vamos a realizar su bautismo después del servicio. Voy a invitarles a tomar sus Biblias en Primera de Juan. Vamos a leer allí unos versículos. Primera de Juan,
capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a leer ahí la palabra, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Amén, hermanos. Cuando dice Dios es luz, ¿verdad? Está diciendo que Él es la palabra. La primera palabra fue cuando Él dijo, sea la luz. Y cuando esa luz fue manifestada, ¿verdad? Era la expresión o el cumplimiento de esa palabra hablada. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿verdad? Si andamos en luz o andamos en la palabra, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Vamos a leer también Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. La justificación viene por la sangre, porque es lo único que puede quitar su pecado. El bautismo en agua, eso no quita el pecado. Eso solamente es una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. El bautismo, dijo Pedro, que ahora corresponde, ¿verdad?, no quitando las inmundicias de la carne. Pero la sangre de Jesucristo, eso sí, hermano, quita el pecado. Y al quitar el pecado, como dice aquí la Escritura, en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Gloria al Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte de ese Cordero, Juan dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero leer también Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7.
Gloria al nombre del Señor. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. O sea que es por elección que somos justificados. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque por Él fuimos justificados. Y es la única manera que podemos aparecer sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Habla de una elección y una predestinación. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Recuerde que por gracia somos salvos, por medio de la fe, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Dios bendiga su palabra, hermanos, si pueden tomar asiento. Queremos en esta mañana hablar, ¿verdad?, traer este pequeño tema sobre compañerismo es a través de la sangre. Es el tema. Gloria al nombre del Señor. El profeta verá en estos versículos que vamos a hablar, o estos párrafos, fueron tomados de este mensaje que él predicó, compañerismo, el 19 de mayo de 1962. En la página 7, párrafo 17 y 18, dice lo siguiente. Miren, yo voy a leer San Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Él toma aquí el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Alabado sea el nombre del Señor. Y decimos, verá, que la única luz que puede haber, hermano, es la palabra de Dios. Sin la palabra no puede haber luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Usted no puede encontrarlo a Él fuera de su palabra. Hay una escritura, ¿verdad?, que él dijo en Mateo 18, 19 al 20, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran a vuestro Padre Celestial que esté en los cielos. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor, porque donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Es una escritura, ¿verdad?, muy común para todo mundo, pero la gente, hermano, ¿verdad?, la toma a su manera y piensa, ¿verdad?, que porque ya están 2 o 3, ya Dios está obligado a estar allí con ellos.
Pero el profeta nos enseñó diciendo, verá, que Dios no puede estar donde no está su palabra. Porque Él solamente se encuentra en su palabra. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué es comunión? Es compañerismo. Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queremos hablar sobre esto. Compañerismo. Siendo esta, dice, una convención, ¿verdad? Pudiéramos decir, un servicio, un culto. Todos nosotros sabemos que una convención o un servicio, un culto, es un tiempo de compañerismo. El hermano Branham dice, ¿verdad?, en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, si Dios está en su corazón, usted casi no puede esperar que esas puertas se abran para tener compañerismo con Dios y sus hermanos. Si no se siente así, yo le diré que es tiempo que comience a orar. Entonces aquí venimos para tener compañerismo con Dios y tener compañerismo el uno con el otro. Y la única manera que podemos hacerlo es a través de la palabra. Porque si la palabra, hermano, no está aquí, vana es nuestro compañerismo. Sería un compañerismo carnal. Pero el compañerismo cristiano es por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me gusta, dice, el compañerismo. Me gusta, hermano, venir a una reunión de compañerismo donde podemos tener compañerismo. Ahora miren, dice, tocante al compañerismo, todos lo quieren. Todo el mundo quiere compañerismo. Alabado sea el nombre del Señor. Él habla aquí, verá, esta noche ahí en el hotel, ellos estaban disfrutando compañerismo. Alrededor de las bebidas, ellos estaban disfrutando. Ellos fueron y consiguieron botellas de cervezas y más botellas. Ahí estaban todos ellos, abuelas y abuelos, bebiendo y comportándose mal en las cosas más inmorales. Pero estaban teniendo compañerismo de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora él dice aquí, verá, en la página 8 de este mensaje, todos tratamos. Ellos tienen compañerismo alrededor de esa clase de cosas. Los cuervos tienen compañerismo en un cadáver. Pero las palomas comen alimento de palomas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire, hermano, esto pudiéramos, ¿verdad?, ahondar mucho más esto.
Muchas veces, verá, iglesias se juntan, se unen, pastores, ministros, y tienen compañerismo, pero no tienen, hermanos, la verdadera revelación de la palabra de esta hora. Eso es compañerismo alrededor de un cadáver. Recuerde, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán águilas. ¿Qué es el cuerpo muerto? Es la carne fresca, acabadita de matar. Amén, hermanos. ¿Verdad? Pudiéramos, como digo, hablar de muchas cosas al respecto. El maná no se podía guardar de un día para otro. En su tiempo, ¿verdad? Él estaba sano, era comida de ángeles. Pero ya de un día para otro, eso se corrompía, se hedía. Agarraba gusanos. Alimentarse de eso es alimentarse de un cadáver. Alabado sea el nombre del Señor. Pero las palomas comen alimento de paloma. Ellas tienen compañerismo en el campo de trigo. En el campo de trigo. Ahora el profeta predicó ese mensaje yendo más allá del campamento, y en ese mensaje él dice que el campo es la iglesia, donde la palabra es sembrada. Alabado sea el nombre del Señor. Las palomas, ellas comen, hermanos, en el campo de trigo. Una paloma, ella no puede tener compañerismo con los cuervos y buitres. ¿Cómo podemos cambiar eso? Alabado sea el nombre del Señor. Porque ella no tiene hiel. No hay, verdad, en ella algo que pueda dirigir ¿verdad? No entiendo, ¿verdad?, bien cómo pronunciar la palabra. Digerir ese tipo de alimento. La mataría. Alabado sea el nombre del Señor. No hay amargura en ella. Ella no lo pudiera comer, la mataría. Y un cristiano no puede tener compañerismo alrededor de eso. Mataría el mismísimo espíritu que está dentro de él. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero tomar aquí algo, ¿verdad? Tomando lo que, verá, la hiel en un cristiano no puede haber, porque eso aleja el Espíritu Santo de su vida. Gloria al nombre del Señor. Página 13, este mensaje de Cristo, el misterio revelado, párrafo 86. No permita que jamás tenga raíz de amargura, porque esto le afectará a él y sacará a Cristo inmediatamente de mi vida.
Eso ácido venenoso de malicia, envidia y odio, eso sacará inmediatamente al Espíritu Santo de usted. Lo apartará a él lejos de aquí del tabernáculo. Eso matará al Espíritu de Dios, lo alejará de aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Hará todo eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, él dice, verá, aquí en la página 9, este mismo mensaje, el Concilio Mundial de Iglesias. Ellos mismos se están peleando. O sea, no hay, ¿verdad? Nada, verá, en ellos, por lo cual puedan ponerse de acuerdo. Sabemos, verá, que eso es una torre de Babel. Uno habla de una lengua, otro de otra lengua, otro de otra lengua, otro de otra lengua. Cada quien, verá, defiende su posición, defiende su doctrina. Dice, ellos se cortan sus gargantas. ¿Cómo pueden alguna vez ellos obtener compañerismo? Jesús dijo, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo lo pueden hacer? Únicamente hay una sola manera que usted puede, hermano, andar con otro hombre, y es cuando usted está de acuerdo con él. Por eso, hermano, es que uno también tiene que tener cuidado con qué tipo de gente se relaciona. La Biblia dice, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Y el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? El profeta dice, ¿verdad? Usted mire las naturalezas, mire las aves. Aves de un mismo plumaje se juntan. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Pero sin embargo, Dios quiere que tengamos compañerismo. Hay algo en ello, hermano, que nos hace tener compañerismo. El hombre siempre lo ha querido hacer, pero él siempre ha tratado de alcanzarlo por su propio conocimiento de cómo hacerlo. Y nunca será capaz de hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Quiero tomar aquí un poquito, hermano, el mensaje de la unidad. Fue predicado el 11 de febrero de 1962. Quiero leer aquí la página 9. Párrafo 36 y 38. Ahora, los primeros seres humanos rompieron el compañerismo que tenían con Dios. Mire cómo se rompe el compañerismo. Rompieron el compañerismo que tenían con Dios al descreer su palabra. Y escuchar la mentira del diablo. Ahora, eso fue lo primero que rompió el compañerismo que existía en esa hermosa unión. Ahora, miren esto. Adán y Eva estaban en posesión o posición de nunca morir. Estaban en una posición de nunca envejecer. Estaban en una posición de nunca enfermarse.
de nunca estar preocupado. Dice el párrafo 38, ¿cuál fue el acuerdo original? Si guardaren mi palabra. Ahora mire, una sola palabra mal interpretada rompió el compañerismo y los arrojó a la muerte. O sea, estoy diciendo estas cosas para que mire lo delicado que es eso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue el acuerdo original? Si guardaren mis palabras. Si esta mi palabra, si la guardasen, si la creyesen, si la pusieren por obra. Esa fue la regla original. La regla original para poder tener compañerismo con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la primera ocasión en que Eva descreyó, o sea, le quitó una palabra de lo que Dios había dicho. Eso allí rompió el compañerismo de esa gran unión. Escuche. Y al instante en que la iglesia descreyere una sola palabra de esta Biblia, y es colocada esa palabra en alguna otra parte, en otra edad, allí mismo es donde rompen el compañerismo maravilloso que les ha sido ofrecido y quedan separados. Cuando ella cometió aquello, ahí es cuando la muerte entró en su ser mortal, y no solo en su ser mortal, pero también en su ser espiritual. ¿Verdad? Porque lo separó de Dios. Y ese compañerismo es espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora dice, aquí está lo tremendo. Ningún hombre, ninguna mujer puede creer la mentira del diablo hasta que primero no haya descreído la verdad de Dios. Nadie puede creer la mentira del diablo hasta que primero no haya descreído la verdad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Únicamente, volviendo a este mensaje, compañerismo, página 9, hay un solo lugar de compañerismo genuino. Y ese es bajo la sangre derramada del inocente. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí leímos, verá, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, la única cosa bajo la que podemos tener compañerismo es como estamos sentados aquí esta mañana. Es cuando estamos bajo la sangre derramada del inocente. Ese fue el requisito de Dios. Y Dios nunca cambia su programa.
Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Cuando Dios hace una decisión, Él tiene que permanecer para siempre con esa decisión. Alabado el Señor. Ahora miren, Él es infinito. Nosotros no somos infinitos. Nosotros somos seres mortales. Alabado sea el nombre del Señor. Vea. Así que por lo tanto somos finitos. Porque somos seres mortales. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no podemos ser infinitos. Hoy decimos una cosa y mañana la cambiamos. Hacemos una cosa y luego no nos parece y desbaratamos y volvemos a hacer de nuevo. Siempre estamos aprendiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, verá, cada día, verá, usted va avanzando y puede hacer mejor las cosas. Cada día vamos mejorando. Lo hacemos mejor que lo que hicimos allá atrás. Nosotros mismos corregimos ciertas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros somos finitos. Ligados a estas tres dimensiones en las que vivimos: luz, materia y tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios es infinito. Por lo tanto, Dios puede hablar una sola vez. Su decisión es perfecta. Él no cambia eso. Y Cristo es la palabra. Él es la palabra. Él dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una palabra de ella puede fallar, porque es la palabra de Dios. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, dice, Apocalipsis 22, 18, 19, si alguno quitare una palabra de este libro, o añadiere una palabra de él, lo mismo le será quitado, su parte será quitada del libro de la vida. ¿Verdad? Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Amén, hermanos. Por lo tanto, cualquier credo, cualquier otra cosa que añade algo a la palabra de Dios o quita algo de ella, es muerte hacer eso. Como lo fue para Eva en el principio, es pena de muerte añadir o quitar una palabra. Solo tómenla de la manera que ella dice. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Ya está interpretada. Solo léanla y créanla. Dios vigila su palabra para ser cumplida. Alabado sea el nombre del Señor.
Ahora miren, en la página 11 este mismo mensaje, el único lugar. Por lo tanto, creyendo su palabra, el único lugar bajo la sangre derramada, es lugar para tener compañerismo. Amén, hermanos. Todos se pueden reunir alrededor y sentir lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Aquí en Filipenses 2 dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto extrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Amén, hermanos. Mire esos discípulos en el día de Pentecostés. Usted le ha hecho 2, el versículo 1 dice: estaban todos unánimes. Todos estaban con el mismo propósito allí. Todos estaban con la misma fe allí. Todos esperaban la misma promesa allí. Alabado sea el nombre del Señor. Era un genuino y verdadero compañerismo. De tal manera que eso hizo descender a Dios sobre ellos. Amén, hermanos. Dice que los cristianos, verá, ya en la primera edad, eran de un solo corazón, de un mismo sentir. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Porque bajo un solo lugar de la sangre derramada. Miren, el colocar su fe sobre cualquier otra cosa, aparte de la palabra de Dios. Yo siempre hago hincapié, aparte de la palabra de Dios. ¿Qué palabra? La palabra que Él prometió para nosotros en este día. Cualquier otra cosa aparte de eso es arena movediza. No importa lo que sea. Todavía es arena movediza. Tiene que ser la palabra. Esa es la razón que yo, hermano, tengo fe para creer que todo lo que Dios prometió es real. Ahora miren, dice él aquí, yo digo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la palabra. ¿Verdad? En la primera fase del profeta, ¿verdad? Cuando él predicaba sobre sanidad divina y el discernimiento, la gente tenía algún tipo de problemas, ¿verdad? Como pérdida de llaves, pérdida de vehículos. Y ellos venían al profeta. Y ellos le hacían la pregunta a él. Él no tenía escritura para decir dónde estaba eso.
Pero él, hermano, verá, oraba al Señor y Dios le mostraba dónde las podían encontrar. ¿O cuál era el problema de esas personas? Algunas tenían cáncer, ¿verdad? Diferentes enfermedades, y en la Biblia no decía que tenía eso. Y luego el profeta le decía qué es lo que tenían que hacer. Cosas que no estaban en la palabra. Eso es verdad, dice. Pero yo tendría que preguntar tocante a eso. Porque si algo se dice que no está en la palabra y no se cumple, es que Dios no habló. Recuerda aquella mujer, el mensaje de la voz de Dios en estos últimos días, dice el profeta. Vino el profeta y le dijo: Dios me habló, hermano Branham, y me dijo que en cierto lugar hay una mina de oro. Y que yo vaya y tome esa mina de oro y con esa envíe misioneros por todo el mundo. Bueno, le dije, haga una cosa. Vaya al lugar donde usted dice que Dios le habló que está. Si usted le encuentra, es que Dios le habló. Pero si no le encuentra, arrepiéntase. Porque un espíritu de mentira la ha tomado. Cuando Dios dice algo, tiene que suceder. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, yo tendría que preguntar tocante a eso. Pero mientras que Él me lo dé, hermano, por medio de esta Biblia, de este libro, yo estaría satisfecho con solo lo que Él prometió allí. Yo estoy seguro que estoy correcto, porque la palabra no puede mentir. Esa es la razón, hermano, verá, que la novia tiene que tener fe en lo que la palabra de Dios dijo para ella, porque ella tendrá, así dice el Señor. Lo que ella diga ya fue dicho por un profeta, y lo que dijo el profeta ya fue dicho por la palabra. Yo estoy seguro que estoy correcto. Quédese con la palabra. Su palabra no puede cambiar. Si Dios, hermano, encontró a un hombre y sobre la base de su fe, bajo la sangre derramada, salvó al primer hombre, Adán, Él entonces tiene que permanecer para siempre en el mismo programa. Y ese programa fue hecho antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso estaba en la mente de Dios y luego fue puesto en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tiene que permanecer para siempre en el mismo programa. Si Dios salvó a un hombre, y la única manera que Él lo salvó fue por la sangre de un cordero inocente. Esas fueron las bases por medio de la que Dios, hermanos, decidió salvar al hombre. Alabado sea el nombre del Señor.
el primer hombre que fue salvo. Él lo salvó sobre la base de su fe en la sangre derramada de un cordero inocente. Amén, hermanos. El profeta, ¿verdad? Creo que en el mensaje de conferencia, él dice, cuando Adán y Eva pecaron, él vino a buscarlo. Y ellos no podían presentarse ante él. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ellos habían pecado, estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, así Dios no podía hablar con ellos. El profeta, Dios tuvo que hacer una expiación por ellos. Y luego tomó esas pieles y se las tiró. Porque ellos estaban detrás de los arbustos. Para que ellos se vistieran. Y una vez que ellos se vistieron, entonces ellos vinieron y tuvieron esa conferencia con Dios. Dios le dijo, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces verá, cuando Abel viene ante Dios, él trae un cordero. Él sacrificó un cordero porque era la única manera en que él podía agradar a Dios. Era la única manera que él se podía encontrar con Dios y hallar el favor de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando un creyente había pecado, él venía ante la congregación del pueblo, ante el sacerdote, y traía un cordero. Encontramos aquí en Levíticos 4, ofrendas por el pecado. Recuerde que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la única manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defectos para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Por qué ponía sus manos sobre el cordero o el sacrificio? Porque él tenía que identificarse con él. El profeta, verá, cuando él habla de eso, él dice, esa persona confesaba su pecado. Decía, Señor, yo he traído esta ofrenda, este cordero, esta expiación, y yo debería morir por él. Pero él tomó mi lugar, él está muriendo por mí. Entonces, era la manera en que él podía ser reconciliado con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermana. Pues el primer hombre que él salvó, él lo lavó sobre la base de su fe, lo salvó en la sangre derramada
de un cordero inocente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, hermano, escogió un lugar. Llamó a Adán y a Eva. Derramó la sangre de un inocente y los cubrió a ellos con la sustancia de ese inocente. Con la sangre sobre ellos. Esas fueron las bases en las que el hombre le podía hablar a Dios y oír su palabra. De otra manera ellos no podían presentarse ante Dios. Toda palabra de ella no necesita corrección en ninguna parte. Porque Él es Dios y su decisión tiene que ser perfecta para siempre. Entonces Dios está obligado a un hombre que se para firme de esa manera. Él le permitió que llegara a la última persona. Él aquí comienza a hablar de Job. En toda su angustia, ¿verdad? En todo su sufrimiento. El diablo, ¿verdad?, lo había atormentado. Y Él le permitió al diablo que llegara a la última persona, a su esposa. Salió y dijo: Job, ¿por qué no maldice a Dios y te mueres? Solo piense, su propia esposa se volteó contra él. Pero él se paró firme. De esa manera. Miren, nos fijamos que aún la esposa de Job se volteó contra él, le volteó sus espaldas. Y dijo: ¿por qué no maldice a Dios y te mueres? En otras palabras, tú te miras miserable. ¿Por qué sencillamente no maldice a Dios y te mueres? Él dijo: has hablado como una mujer fatua. Ahora miren, él nunca la llamó fatua. Él dijo que ella habló como una de ellas. Él nunca dijo que ella era fatua. Permítame corregir esto. Yo algunas veces, cuando yo estoy reprendiéndolos a ustedes, hermanas, yo no estoy diciendo que ustedes son mundanas, pero que algunas veces ustedes parecen que lo son. Así que yo no digo que ustedes hacen mal, pero algunas veces se visten como que parece que lo hacen. Así que Job dijo a su esposa: como una fatua has hablado. Dios siempre, hermano, es fiel cuando venimos según la manera provista de Dios. Job dijo: yo he hecho mi confesión, yo he ofrecido el holocausto. Eso es exactamente lo que Dios requirió. Él adoró a Dios bajo la sangre derramada
Y entonces de repente el Espíritu vino sobre el profeta y los truenos tronaron, los relámpagos relampaguearon y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Amén, hermanos. Al cual veré, dijo, por mí mismo. Ven, eso fue, dice, bajo la sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora miren esto, hermanos, que vamos a entrar aquí. Voy a tomar aquí la unión invisible. Este fue predicado el 25 de noviembre de 1965. En la página 40. Párrafo 262 y 263. Hasta el 265. El novio quitó su vergüenza. Cuando dice su vergüenza, él está hablando de su pecado. Y la puso en el mar del olvido. Por el lavacro, hermano, del agua de la palabra y la sangre de vida. Eso es lo que la Biblia dice. Su primer marido con el que usted estaba casado, el mundo, está muerto. El novio ungido, el cual, hermano, preordenó a usted, lo ha lavado por el lavacro del agua. Él se entregó a sí mismo con ese propósito. Miremos lo que dice aquí la Biblia, hermano, en Efesios 5, 25 al 27. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. El profeta, la ley no podía hacer eso. El cordero natural no podía hacer eso. Como dice Romano, verá, Hebreos 10, la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Jesús vino, Juan dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo, por el cual usted y yo venimos a este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Yo digo esto, en el mensaje de divorcio y casamiento, el profeta habla que algunas personas creen que los niños nacidos de padres mundanos no pueden ser salvos. Él dice ahí, hermanos, cualquier niño que sea,
Aunque su madre sea una ramera, sea lo que sea, ese niño dice no tiene nada de qué arrepentirse. Y la Biblia dice que la sangre, verá, el cordero quita el pecado del mundo por el cual venimos aquí. Es aquí en maldad he sido formado, dijo David, y en pecado me concibió mi madre. Eso fue lo que causó la caída. Y por esa razón Cristo vino para redimirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, verá, como leímos en Efesios 1:7, que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, él dice aquí, siempre la unión invisible, usted está parado completamente justificado. Amén, hermanos. Leímos aquí, verán, en Romanos 5. Voy a leer el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted está justificado como que usted nunca lo hizo en el principio. Usted está parado, hermano, si usted está parado en la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Cada hermano, amén, cada jota, cada tilde, en donde usted está parado. Usted está parado completamente justificado, como que nunca lo hizo en primer lugar. En Miqueas, verá, 7:19 dice que Dios como tú. Amén, hermanos, que perdonas. Vamos a leer la escritura. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él puede hacer eso porque Él es infinito. Él nunca, verá, se acuerda más de ellos. Siendo infinito, Él puede olvidar. Usted, como no es infinito, usted puede perdonar, pero usted nunca olvida, siempre recuerda. Pero Él puede perdonar y también puede justificar. Puede perdonar y también puede justificar. Él dice aquí, ustedes son la novia pura, virtuosa, sin pecado. La novia virtuosa, sin pecado, del Hijo del Dios viviente.
cada hombre y mujer que es nacido del Espíritu de Dios, ¿verdad?, que murió a ese viejo hombre, murió a ese viejo marido, alabado sea el nombre del Señor, y lavado en la sangre de Jesucristo, y cree toda palabra de Dios. Está como que usted nunca pecó en primer lugar. Él dice, usted es perfecto. ¿Verdad? Pero usted nunca podría ser perfecto en sí mismo. Él dijo, sé vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Amén, hermanos. Pero tenemos que ver de qué manera. Bendito el nombre del Señor. Aquí encontramos, hermano, en Hebreos 10:14. Voy a leer el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, alabado sea el nombre del Señor, por los pecados pasados, presentes y futuros, si es un elegido. Alabado sea el nombre del Señor. Vea, dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Hizo perfectos. Pudiéramos decir, eso fue antes de la fundación del mundo, pero fue confirmado hace 2000 años aproximadamente. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí verá, encontramos en 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿verdad?, esa vieja naturaleza. Fuimos rescatados de eso. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Él no vino por sexo, Él no vino por pecado, Él vino por la palabra. Sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, hermanos. Usted es perfecto, la sangre de Jesucristo lo ha hecho perfecto. Usted está parado completo, tomando siempre en la página 41 este mensaje de la unión invisible. Ustedes están parados completos. Ustedes nunca pecaron en primer lugar. Dios ni siquiera lo reconoce. Está en el mar del olvido.
Ustedes nunca lo hicieron, ustedes fueron acusados de ello por el acusador. Como decía, era el domingo anterior. Aquí verá, cualquiera lo puede señalar a usted, pero eso no tiene mucho peso. Pero hay uno que ese sí cruza las dimensiones y llega hasta la presencia de Dios. Y él le señala a Dios todo lo que usted hace y lo acusa día y noche. Amén, hermanos. Miremos aquí Apocalipsis 12. Vamos a ver aquí un poquito de esto. Apocalipsis 12, vamos a leer el versículo 10. Esto es después que la novia suba. El profeta dice, la novia sube y el diablo es lanzado abajo. El que nos acusa. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si no hubiera una expiación allí, estaríamos perdidos. Amén, hermanos. Hay un acusador porque todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a tomar aquí, ven siempre la escritura que estamos leyendo, primero de Juan 1:7, pero voy a leer aquí el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la expiación. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Luego aquí enfatiza Juan, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay un abogado que nos defiende y hay un abogado que nos acusa. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, vamos a continuar aquí. Ustedes estaban predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Ustedes están parados allí lavados. Y el libro viejo, hermano, de divorcio ha sido repudiado. Está muerto. No existe absolutamente aún en la mente de Dios. Pero porque Él es infinito, Él lo borra de su mente y no se acuerda más de ello. Él puede olvidar.
Ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavados en la sangre de Cristo. El precioso, virtuoso, sin pecado. El Hijo de Dios está parado con una novia palabra pura. Una novia palabra pura. Verá, como dice en el mensaje Fe Perfecta, a medida que esta novia reciba la palabra. ¿Qué palabra? La que Él habló para usted en este día. A medida que usted recibe esa palabra, usted llega a ser esa palabra. Para hacer la manifestación de este día. Alabado sea el nombre del Señor. Sin adulterio. Que Él lavó por el agua de su propia sangre. El agua de su propia sangre. Amén, hermanos. O sea, de acuerdo a estos mensajes que vamos a ver, la sangre es la palabra. En el principio era la palabra con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Y esa carne fue ofrecida en sacrificio por usted y por mí. Por eso dijo Pedro, somos salvos por la sangre de Cristo. La sangre de Dios. Y eso es su palabra. Él la lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne. Por eso dijo el profeta, si esta palabra no te cambia, no hay nada que te pueda cambiar. ¿Entiende? O sea, si esta palabra, hermano, no cambia tu vida, no quita tu pecado, no te lava, no hay nada que lo pueda hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, sin adulterio, que Él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne. Y manifestado para que Él pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio. Igual como Él fue, hablando de ese Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Él fue ese gran atributo de Dios llamado amor. Ahora yo sé que esto verá es bastante tremendo. Quiero tomar un poquito aquí, vamos a entrar un poquito en esto que acabamos de leer allí. Voy a tomar aquí Conducta, Orden y Doctrina, página 4. Bendito sea el nombre del Señor. Página 4, Conducta, Orden y Doctrina. Párrafo 22 al 33. Escuche bien. En otras palabras, Adán fue el primer hombre en la escala de la creación de Dios. Y crió al hombre, a imagen de Dios lo crió. La primera creación fue Dios mismo. No fue Adán.
fue Dios mismo. Y de Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios. Y del Logos, el cual era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de Logos salió el hombre. O sea, el primer hombre fue criado a la imagen de Logos, de Dios, de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Oh hermano, en estos momentos, y si tengo un cuadro hermoso en mi mente, los invito a tomar un pequeño viaje conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Regresemos a 100 millones de años antes de que aún existiera una estrella. Una luna o algún mundo. Hubo un tiempo en que no había nada aquí. Todo era eternidad. Y esa eternidad era Dios. Él estaba aquí en el principio, antes que el principio fuera. Bien. Acerquemos, dice, a la orilla de este barandal. Miremos estas cosas. Bien. Nunca ningún hombre ha visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal. Verá Juan 1:18. Porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu. Muy bien, ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito del Padre lo ha declarado. Pero fíjense, no había nada. Era solamente espacio. No había luz. No había tinieblas, no había nada. Se miraba como que no había nada. Pero allí estaba un gran ser sobrenatural. Dice el profeta aquí, Jehová Dios. Pudiéramos decir el gran Elohim. Dios, que estaba cubriendo todo espacio y todo lugar, todo el tiempo. Es por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Ese era Dios. No se podía ver nada. No se podía oír nada. Ni siquiera el aire. Nada. Pero aún así allí estaba Dios. Ahora fíjense. Después de un rato de observar, yo comienzo a ver una lucecita sagrada. Él lo está viendo con ojos sobrenaturales. Una lucecita sagrada que empieza a formarse como un pequeño halo o algo. Usted solo pudiera verlo con ojos espirituales. Ahora miren, estamos mirando, era toda la iglesia, estamos parados juntos a ese enorme barandal. Bien,
Decíamos que nadie ha visto a Dios. Y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales es una lucecita blanca formándose allí. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia el Logos. Logos o el ungido o la unción. Como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse. A desarrollarse en algo para que los seres humanos pudiéramos tener una idea de lo que eso era. Una lucecita moviéndose. Eso era la palabra de Dios. Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo. Amén, hermanos. Vamos a leer aquí unas dos escrituras. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén, hermanos. Ahora en Juan 1, hablando de ese logos del que acabamos de leer, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De esto que estamos hablando. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de logos. Hablando de la palabra. Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que hubiera un átomo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora vea, la parte de Dios, dice, empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que eso era. Una lucecita moviéndose. O sea, de esa gran eternidad, de ese gran ser sobrenatural, comienza a formarse en una lucecita blanca. Una lucecita sagrada. Alabado sea el nombre del Señor. Ve, Dios mismo dio a luz este hijo, lo cual fue antes que hubiera un átomo, un aire, antes que hubiera cualquier cosa. Por eso leímos en Colosenses 1, bendito el nombre del Señor. Vamos a leerla de nuevo, hermano, la escritura. Vea bien, 1:18. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que no se podía ver. Y Él comenzó a desarrollarse Él mismo, a crear algo de sí mismo,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, lo primero o el primero de toda creación. Antes que hubiera aire, antes que hubiera un sol, antes que hubiera una estrella, un planeta, todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bien, dice. Entonces, este halo pequeño allá atrás, ¿verdad? Pudiéramos decir, ese halo pequeño no es otra cosa más que la columna de fuego. Para ser más directo y que entendamos. Entonces, ese pequeño halo muy allá atrás, decíamos que no podía ver nada todavía. Pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, dice. Ese es el Hijo de Dios, el Logos. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, dice. Puedo verlo jugando con toda la eternidad como un niño pequeño ante la puerta del Padre. ¿Ven? Y bien, en su creativa imaginación, Él empezó a pensar las cosas que Él va a crear. Por eso en el principio era la palabra. No pensamiento, palabra. Hablando ya cuando comience el principio. Alabado sea el nombre del Señor. Veáis, Él empieza a pensar las cosas que Él va a crear. Él empieza a pensar las cosas que Él va a crear. Y puede escucharlo decir, sea la luz. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Él comenzó a crear, Él creó el sol, dice, un átomo estalló y el sol vino a existencia. Amén, hermanos. O sea, el Logos, lo que había pensado, comenzó a expresarlo. Para entrar en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Entonces, podemos ver aquí en Hebreo 11, Hebreo 11, Él tuvo fe en su palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, volviendo a la cita que teníamos aquí, ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavado en la sangre de Cristo, el precioso virtuoso sin pecado,
Hijo de Dios está parado con una novia palabra pura, sin adulterio, que Él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne, y manifestado para que Él pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre, antes del principio. Por eso, verá, cuando vemos aquí la escritura que hemos leído en algunas ocasiones de Proverbios 7, podemos entender ahora que estamos viendo esto mejor. Proverbios 7, o 8, perdón, 22. Jehová me poseía en el principio. Estamos en su seno. Ya de antiguo, antes de sus obras. Él pensó en usted. Él pensó en mí. Y en el libro de adopción, como en la página 7 o 8 por allí, dice: cuando Dios estaba dando a luz a sus hijos antes de la fundación del mundo. En sus dolores de parto, Él escribió sus nombres y los colocó posicionalmente en lo que cada uno iba a ser una vez que fuera manifestado. Por eso dice la Biblia: a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, verá, justificó. Justificó, verá, por medio de la sangre. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea el nombre del Señor. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Lo que pasa es que nosotros, al venir por deseo sexual, nacimos en pecado y los canales se bloquearon. Entramos en amnesia. Nacimos con amnesia. Pero hubo uno que no vino por pecado, vino por la palabra, y él no tenía amnesia. Él podía decir: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo en el principio, antes que el mundo comenzara. Fuimos predestinados en el seno del Padre antes del principio, igual como fue Él. Amén, hermanos. Porque la predestinación comienza por el Cordero. Él fue, hermanos, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por sus hijos, para ser redimidos. Igual dice: quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio, igual como fue Él. Él fue ese gran atributo de Dios, llamado amor.
Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga su palabra. Vamos a dejar esto allí.